El Señor les bendiga a todos mis amados hermanos. Espero que todos estén muy bien. Es una bendición poder estar aquí en la casa del Señor nuevamente para bendecir, para alabar su nombre, para darle gracias por todas las cosas tan lindas que Él hace por nosotros. Amén. Eh, Vamos a ver si me funciona porque lo veo como medio lento hoy. Pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar, amados hermanos, con este tema. ¿Está por ahí el control de ese aparatito? Vamos a continuar con este tema, amados hermanos, que ah, me parece que todavía no le hemos espigado lo suficiente y que valdría la pena analizar algunos puntos. Fíjese que, gracias, amado. Eh, Fíjese que a esta segunda parte de este tema le coloqué como título ¿Cómo vamos entrando a esferas de sequedad? ¿Ya? Eh, Usted y yo de alguna manera hemos aprendido, nos hemos, eh, digámoslo, deleitado en las aguas del Señor. ¿Ya? Sabemos que las aguas del Señor son delicia, traen paz, traen gozo. Yo me imagino cuando el pueblo estaba en el desierto que no tenían agua, era un lugar seco, estaban bajo situaciones difíciles. Y ese momento cuando brotan las aguas, yo creo que fue algo muy especial para todos. Yo me imagino, hermanos, que mucha gente pues aprovechó para tomar y tomaron hasta saciarse. Y otros hasta aprovecharon para bañarse, hermanos. ¿Sí? Los niños aprovecharon para jugar con el agua. O sea, hubo muchas cosas lindas ahí. Pero era parte del gozo que el Señor estaba trayendo al pueblo en un momento de sequedad, en un momento de sed, ¿cierto? Eh, Me imagino también, hermanos, que cuando el pueblo tenía hambre, que habían estado siguiendo al Señor y que llegó un momento en que hasta el Señor le dijo, bueno, hay que darles de comer. Y le preguntó a los discípulos y ellos dijeron, bueno, Señor, pero no alcanzarían 200 denarios para darle de comer a toda esta multitud. Y usted sabe el milagro tan maravilloso que hizo Dios allí cuando multiplicó los panes y multiplicó los peces, que ahí también hubo un gozo impresionante, hermanos. Era una comida que ellos no se la estaban esperando y empezaron a repartir y yo creo que sus caritas se llenaron de alegría, dieron, mira qué cosa tan linda la que Dios ha hecho con nosotros hoy, ¿ya? Y allí pues no hubo desperdicio, allí se recogieron las cosas que sobraron en 12 cestas, dice en una ocasión, y dice que en unos canastos en otra. Entonces, allí ya saliéndonos un poquito del ejemplo anterior, en este ya no hubo desperdicio, pero hubo gozo. Bueno, entonces eso es algo muy lindo que el Señor nos muestra en esa palabra. ¿Vamos? Entonces, yo, volviendo un poquito al título, hermanos, que les quiero mostrar acá, es cómo vamos entrando en esferas de sequedad. Creo yo que el enemigo es astuto. El enemigo de alguna manera va cautivando nuestros corazones o el corazón de una persona a través de las estrategias que siempre ha tenido y como que lleva a que nosotros perdamos enfoque, como que nos quitemos la mirada, como que quitemos la mirada del Señor y empecemos a mirar una y otra cosa para un lado y para otro, hasta el punto de que llega un momento en que nos va moviendo en la dirección en que Él quiere. Y la dirección en la que Él quiere es llevarnos hacia lugares secos, donde Él puede eh, hacer muchas cosas, ¿ya? Entonces, ese creo que es uno de los aspectos. El desierto, hemos entendido en algún grado que tiene un nivel de importancia porque es un lugar para descontaminarnos de todas las cosas que traíamos de Egipto. Es importante el desierto. Cada uno de los desiertos que vemos porque el desierto lo entendemos como desierto, pero a su vez hay desiertos como más pequeños. Hay lugares que tienen diferentes tipos de nombres y cada uno de ellos, cuando lo analizamos bien, cuando analizamos su nombre en el hebreo, vemos que Dios quiso hacer algo especial con el pueblo en ese lugar, cambiar el carácter, llevarlos a otro nivel,
pero no era un lugar para permanecer, era un lugar para aprender y salir. Entonces usted sabe que el Señor está formándonos, así como dice en su palabra que el Señor creó a Jacob y formó a Israel, que es la palabra Yazab. Entonces también nos está formando a nosotros, mientras que el enemigo va a utilizar cualquier tipo de estrategia para deformarnos, ¿ya? La formación que el Señor está haciendo, el enemigo trata de dañarla. Bueno, lo importante es que usted y yo estemos alerta para no permitir que eso suceda. Ahora, interesantemente, debemos entender que el enemigo va a tratar de que usted y yo no recibamos las aguas adecuadas, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, nosotros vemos que cuando aparece el tema de la samaritana, que aparece en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, vemos que allí le aparecen a esa samaritana en ese lugar seco al mediodía. Ella tenía sed, iba a buscar agua al pozo de Jacob, pero le aparecen las aguas vivas, las verdaderas aguas, las aguas que tenían el poder de calmar su sed. Amén. Entonces, ¿qué trato de decirle con esto? Que hay aguas que parecen buenas, que pueden llamar nuestra atención, pero que no van a calmar nuestra sed, ¿ya? Y que si estamos en un lugar de sequedad, pues vamos a continuar con esa necesidad del agua. Entonces, aquí vemos a una mujer que se había acostumbrado a salir todos los días, al mediodía, al momento donde no había mucha gente para que no la vieran, a sacar de unas aguas que no eran las que podían calmar la sed de su alma. Y quizás algunos de nosotros nos podemos identificar con esta mujer en alguna etapa de nuestra vida. Andábamos buscando muchas cosas que no tenían el poder de calmar la sed de nuestra alma, hasta que llegamos a los pies de aquel que es fuente de aguas vivas. Amén. Entonces es algo muy lindo, hermanos, porque Él también desea que nosotros lleguemos a ser fuentes de aguas vivas. Interesante, ¿cierto? Ahora, el Señor tiene diferentes formas de enviar agua a un pueblo, a su pueblo, ¿ya? Cuando usted y yo decimos que somos pueblo de Dios, entonces Él dice, bueno, son pueblo mío, son plantío mío, es plantío, como usted entiende la palabra plantío, ¿cierto? ¿Ya? Como un grupo de arbolitos, pues, bien lindos, verdecitos. Entonces nosotros somos plantío del Señor, y el Señor dice, si son plantío mío, necesitan de mis aguas. Por eso en algún momento usted va a encontrar en la palabra de Dios que Él envía las aguas primeras, las aguas tardías, y también envía el rocío. Esas son formas en las que el Señor le da a su plantío de sus aguas. A nivel espiritual, cada una de ellas tiene una importancia. A nivel físico lo entendemos, ¿cierto? Los que han cultivado, los que en algún momento les tocó trabajar en la milpa, que en el maíz o cualquier cosa, saben la importancia de las aguas. Saben que si no ya caen las lluvias primeras y cuando se ha sembrado, entonces pues se puede perder la cosecha, ¿ya? Y también saben que la lluvia tardía es la lluvia que ya madura la cosecha antes de recogerla. Cada una tiene su importancia. Entonces, a nivel espiritual, cada una de esas aguas para nosotros tiene su importancia. De plano que nosotros hemos escuchado la historia de Nabucodonosor, en donde él, a través de 7 tiempos que estuvo en un lugar en donde caía el rocío, mire que ahí fue el rocío, ahí no fue ni la lluvia temprana ni la lluvia tardía, sino el rocío. Y dice que durante esos 7 tiempos le caía el rocío constantemente, y llegó un momento en que esa acción de ese rocío, que a nivel espiritual es como el discurso, como una palabra que el Señor está entregando a lo profundo, le hizo razonar, le hizo cambiar de parecer, lo llevó a salir de esa condición, porque dice que hermano, disculpe, la palabra es fuerte en ese plano, dice que era como bestia, pero lo sacó de ahí, y él terminó reconociendo que Dios es el que coloca reyes y quita reyes, que Dios es el Altísimo. Amén.
Entonces, mire el efecto de un tipo de agua, el efecto del rocío. Entonces, mire la importancia de las aguas. Ahora, ¿qué sucede cuando el enemigo nos aparta de las aguas? Cuando nos va alejando y nos va alejando, pues entonces entramos en situaciones difíciles, ¿ya? No lo va a hacer, mire, es muy astuto, hermanos, porque no lo hace así como de plano, de lleno, que te quita completamente. No, es astuto. ¿Quién de ustedes ha escuchado la ilustración del sapo? ¿Ya? Usted sabe que usted coloca un agua caliente o tiene agua caliente en una olla y coloca un sapo, tira un sapo ahí. Bueno, yo no lo he hecho, hermanos, pero lo he escuchado, ¿cierto? No me atrevería a hacerlo. Ya cuando estaba muchacho sí hacía muchas cosas, hermanos, que una vez abrí un sapo así para mirar qué tenía por dentro, ¿ya? Pero ya no, ya me pasó esa etapa, ¿sí? Ya no le hago nada a los sapos, ya los quiero, los amo, los respeto, ¿ya? Entonces, pero dicen que cuando agarran un sapo y lo colocan, lo tiran a una olla con agua caliente, pues el sapo, hermanos, inmediatamente brinca, se sale, como sea. Pero cuando se pone el sapo en el agua y se empieza a calentar el agua, el sapo se siente cómodo, como cuando usted se mete al baño. Se siente tranquilo, se siente contento, o sea, pero al ir subiendo la temperatura del agua llega un momento en que él se muere. Entonces, ese efecto, ese proceso que sucede ahí de ir calentando, pues hace que él no se inquiete, que él no vea una situación problemática, sino que está ahí hasta que se muere. Entonces, más o menos de esa manera, digo yo, que trabaja el enemigo para irnos apartando a nosotros de las buenas aguas y acercarnos a aguas que no tienen la capacidad de saciar la sed de nuestra alma, que no tienen la capacidad de lavar nuestros pecados, que no tienen la capacidad de, porque fíjese que hay una parte que dice en el lavamiento de la regeneración, ¿ya? También lo menciona la palabra, creo que es en el libro de Efesios. Entonces, ese lavamiento nos va a nosotros regenerando, más o menos como lo que sucedió con la vida de Naamán, ¿cierto? Usted conoce la historia de Naamán, el sirio que era leproso. Ahí hubo un lavamiento y hubo una regeneración, amén. Al principio no lo entendió. Al principio dijo, esas aguas están sucias, esas aguas son aguas que son más feas que las aguas de los ríos de mi país. El río Farfán y otro río que menciona ahí, ¿ya? Pero el caso es que esas aguas tenían la capacidad, el poder de restaurarlo. Amén. Y esas aguas que el Señor nos entrega a nosotros tienen el poder de restaurarnos. Hermano, usted no sabe qué tantas heridas tiene en su alma. Usted no sabe. Usted piensa que tiene unas y usted a veces, discúlpeme, a veces alega por esas. Y puede que esas por las cuales usted alega o se siente incómodo, perdón por la expresión alegar, se siente incómodo, puede que sean las más leves. Puede ser que haya otras que sean más graves y que estén ahí y que el Señor las vio cuando tú estabas caminando por el mundo y dijo, en este quiero colocar mi gracia y para poder sanarlo, para poder quitar esas heridas, tengo que derramar de mis aguas sobre él. No solamente el aceite que tiene el poder también, sino que también las aguas que regeneran, así como esas aguas regeneraron a Naamán. Amén. Ahora, ahí hay un punto importante, hermanos. Ahí hay un tema que voy a colocar el reloj porque todavía no me ha emocionado. O sea que este tiempo no me lo valen, ¿ok? Es que no arranca, mire. Ahora sí. Entonces, ¿por dónde era que iba antes de que el reloj me interrumpiera? O ahí nos habla a nosotros de humillación. Eso es clave dentro de este proceso. Reconocer, hermanos, que ante la majestad de Dios no somos nada. Reconocer que si Él pone sus ojos sobre nosotros, que si pone su gracia sobre nosotros, hermano, es algo maravilloso porque no merecíamos nada. Perdón, hermanos, pero no hemos hecho nada grandioso, no hemos dado la vida por nadie. Amén.
Entonces, ahí requiere un poco de humildad de parte de nosotros, requiere humillarnos y decir, Señor, sí, reconozco que necesito tus aguas. Reconozco que tú, los planes que tienes para conmigo son planes de bien y no de calamidad, de que tú deseas que yo alcance esa lozanía, ese vigor, esa fuerza para enfrentar las luchas del día y pueda sacar adelante lo que tengo que sacar. Amén. Entonces, bajo ese ángulo vamos a mirar un punto importante acá. Aquí ya llevo 16 minutos. Ezequiel capítulo 37, verso 4. Dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y les huesos secos, oí la palabra de Jehová. Entonces aquí vemos que habían unos huesos secos que estaban esparcidos en un valle. Era una multitud, una cantidad impresionante de huesos, hermanos. ¿Ya? Un arqueólogo si hubiera quedado ahí días y días mirando cada uno de esos huesos, porque a ellos les gusta mucho buscar huesos, especialmente cuando son de dinosaurios y todas esas cosas. Bueno, pero aquí eran de hombres. El caso es que en ese lugar, en ese valle, recordemos que los valles, hay valles de sombra de muerte, ¿cierto? Y este era un valle de sombra de muerte. Este era un valle donde estaba multitud de huesos y estaban secos, ahí estaban tirados en el suelo. Era un ejército que había quedado postrado ahí. Y la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿por qué sucedería esto? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué hicieron mal? ¿En qué momento de sus vidas se desviaron para quedar ahí postrados? Porque hermanos, mire, perdón, pero el plan de Dios no era ese. Usted ha visto que cuando se murió tal rey, ¿lo enterraron dónde? En el sepulcro de sus padres, ¿cierto? O le colocaron un sepulcro, lo agarraron y fueron y lo enterraron. Hermano, hasta el rey David lo hizo con Abner y con otros que fueron muertos de una forma injusta, los llevaron al sepulcro correcto. Amén. Entonces estos quedaron ahí esparcidos porque algo no estuvo bien en sus vidas. Entraron en una esfera de sequedad y ahí cuando habla de huesos secos nos muestra que algo sucedió en la vida de ellos. Entonces, pero aquí aparece algo interesante, aparece algo lindo, porque dice, me dijo, y está hablando Ezequiel, ¿cierto? Ezequiel, me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos, oíd la palabra del Señor. ¿Vamos? Entonces como que cuando yo escucho esto digo, bueno, estos huesos estaban ahí, huesos secos. ¿Ya? Dice la palabra del Señor que en el hueso está nuestro espíritu, así como en la sangre está nuestra alma. ¿Ya? Entonces esos huesos estaban secos, o sea, esos huesos tenían espíritus que estaban ahí secos también, así como la característica de ellos. Entonces dice la palabra, y aquí es algo interesante, dice la palabra que él tenía que profetizar sobre ellos. Y resulta que cuando hablamos de profecía, ¿ya? Es una palabra que está saliendo del corazón de Dios, está saliendo de lo íntimo de Dios, y Dios quiere utilizar ese vaso o ese canal para que suelte la palabra que Él quiere. Amén. No es la palabra de Ezequiel. Es la palabra de Dios la que estaba saliendo y que estaba queriendo llegar a quienes, a esos espíritus que estaban en esos huesos secos, que habían quedado postrados. Interesante. Entonces aquí vemos que estos espíritus iban a escuchar. Amén. Pero aquí hay una cosa linda, porque esto es una gran esperanza para la humanidad. Esto es una esperanza gloriosa, hermanos. Esto significa que hay muchas personas a nuestro alrededor que nosotros quizás amamos, pero que de alguna manera se han ido apartando de las aguas del Señor, que se refugiaron en otras aguas, o sea, entraron en planos de sequedad y producto de eso, producto de su sequedad, su espíritu también se secó. Pero que aquí dice el Señor, aquí es la profecía, la palabra que salía del corazón de Dios, y nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra, la Biblia, ¿cierto? O sea que
hay todavía esperanza para esos huesos secos. Hay todavía esperanza para esos espíritus secos. Por eso hay un pasaje que dice que este es lindo, hermanos, creo que está en Job, que al olor del agua reverdecerán. Amén. Al olor del agua, cuando y la ilustración es linda porque este pasaje como que lo recordamos mucho en el año del renuevo, cuando aparecía ese tallón ahí o ese tronco que estaba seco ahí y se veía cómo iba saliendo el arbolito ahí, ¿ya? Y entendíamos que ese arbolito que iban haciendo de ese tallón o ese, no sé cómo le dicen ustedes, hermanos, de ese tronco que estaba como seco ahí, ese arbolito iba creciendo producto de ese rocío, de ese olor del agua que le estaba llegando. Amén. Entonces, igualmente vemos esa esperanza aquí. No quiero detenerme mucho ahí, hermanos. Interesantemente, entonces ahí vemos que entra en escena una palabra, la profecía, ¿cierto? Esa es la primera. La primera es esa. Vamos. Dice: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí la palabra de Jehová. Esa es una. Y aquí aparece otra. Luego dice en el versículo 9, será el versículo 4, está el versículo 9. Y me dijo: profetiza al espíritu. Mire que ya hay otro enfoque. Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Vamos? Entonces, esa es la segunda vez que el Señor le dice profetiza. Van dos. La primera era para que oyeran. Y la segunda, o sea, en la primera como que estaba activando su oído espiritual. Y en esta segunda era: di al espíritu, así ha dicho Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Ya es para que tomen vida. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. ¿Vamos? Esto aquí es lindo, hermanos. La verdad, este capítulo es tan precioso, hermanos, que es conveniente mejor leerlo completo en este aspecto para entenderlo mejor, pero por causa del tiempo no alcanzamos a leerlo todo. Pero aquí aparece la segunda profecía sobre esos huesos para que vivieran, huesos que habían estado secos. Entonces, ¿cuál fue la actividad para que los huesos salieran de esa condición de sequedad, de estar esparcidos, para que tomaran tendones, para que se juntaran, para que se volvieran otra vez un ejército de hombres, de hombres que pudieran pelear? El soplo, la parte profética que estaba soplando espíritu en ellos. Amén. O sea que, disculpe, hagamos un paréntesis aquí. Entonces, ¿qué fue lo que los llevó a esa condición? De que habían perdido el espíritu. Amén. De que no tenían a ese soplo del espíritu de Dios sobre ellos. O sea, de alguna manera empezaron a meterse en lugares secos, y esa sequedad, esa falta de agua, esa falta de palabra los llevó a separarse del espíritu de Dios. Cuando nosotros nos separamos de Dios, empezamos a secarnos. Cuando el pámpano se separa de la vid, empieza a secarse. Cuando nosotros nos separamos del Espíritu de Dios, empezamos a secarnos. Entonces aquí la operación es: el Señor les estaba activando otra vez a través de su Espíritu a esos espíritus que estaban ahí secos dentro de esos huesos secos. Amén. Pero que espero estarme dando a entender, hermanos. Es algo glorioso, es algo lindo. Mire, voy a leer el siguiente. Luego dice el versículo 11: entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Huesos secos, esperanza seca. Miren el problema, hermanos. Hueso seco, no conexión con el Espíritu Santo de Dios. Esperanza seca. ¿Ya? Por eso el Señor volvió y sopló de su espíritu sobre esos huesos. Entonces estamos completamente destruidos, dijeron. Ahí dice: nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Por tanto,
Ahora dice el versículo 12, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Mire toda la esfera de lo lindo que estaba haciendo el Señor ahí con esos que se habían apartado de Él y que habían terminado en una condición de sepulcros. Es que esto se parece mucho a nosotros también, hermanos, ¿ya? Porque nosotros estábamos en una condición de ser sepulcros. Nuestro espíritu estaba muerto. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, ¿cierto? Muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces la operación que les está diciendo el Señor que iba a hacer con ellos, soplando sobre ellos de su espíritu, es la operación que el Señor ya hizo con nosotros. Amén. Es lindo, hermanos, porque inyectó, porque despertó, porque activó nuestro espíritu. Nosotros éramos también esos huesos secos dentro de esos sepulcros. Bueno, qué lindo. Ahora, interesante, luego aparece la siguiente, el verso 13 dice, y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo el Señor he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Esta palabra directamente, así como está profetizada por Ezequiel, ¿ya? Esta palabra es directamente para el pueblo de Israel. Amén. Pero resulta, amados hermanos, que en cierto grado es una palabra que se adapta a nuestro proceso, que se adapta a lo que nosotros estamos viviendo en el Señor. Que nosotros no solamente nos quedamos, perdón hermano, no solamente estamos como sepulcros, pero de ahí nos sacó el Señor y nos llevó a una condición de sepulcros. Hay 5 estadios que usted los conoce. De sepulcro se pasa a cárcel, de cárcel se pasa a casa, de casa se pasa a templo y de templo se pasa a palacio. Amén. Esas son 5 etapas que nosotros vamos viviendo en el camino del Señor. Es un tema aparte, hermanos, pues tendríamos que estudiarlo en otra ocasión. Ya lo hemos mirado, pero hay cosas que a veces se nos escapan, ¿cierto? ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Éramos sepulcros, éramos esos huesos. Le están profetizando a Juan para que lo entienda Pedro, como se dice. Le profetizan a ellos y lo entendemos nosotros. Esto fue lo que el Señor hizo con nosotros. Sopló sobre nosotros y ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios aquí adentro. Amén. Ese Espíritu Santo que nos habla constantemente, que nos redarguye de justicia, juicio y pecado. Ese Espíritu que es como que cumple unas funciones maternales. Ese Espíritu que está mostrándonos un camino para llegar cada día más al corazón del Padre, para que actuemos como verdaderos hijos del reino. Ese espíritu que tiene el poder, hermanos, de levantarnos, así como Cristo fue levantado de la muerte, nos va a levantar a nosotros. Ese espíritu que sigue trabajando. Amén. O sea, tiene que haber una conexión cada vez mejor entre nosotros y el Espíritu Santo de Dios, para llegar a ser el nivel final, que es palacio. Templo es cuando nosotros somos templo del Espíritu Santo, a veces lo decimos. Amén. Pero tenemos que tener cuidado de no resistirle, de no contristarlo, de no apagarlo y de no hacer ciertas cosas que pueden frenar el proceso tan lindo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Bueno, espero estarme dando a entender con todo esto. Yo sé que usted me entiende. Vamos a mirar otro aspecto. Miremos otra situación. Aquí en Oseas aparece algo interesante. Oseas capítulo 9, verso 10. Dice, como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como las primicias de la higuera en su primera cosecha vi a vuestros padres. Pero fueron, aquí aparece el punto, pero fueron a Baal Peor, ¿sí? Y se consagraron a la vergüenza. Baal Peor es una entidad, es un señor, es una potestad, era un ídolo que ellos hacían, ¿ya? Al cual adoraban, al cual consagraban sus hijos. Era un ídolo, era un dios que adoraban los moabitas también.
y se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables como lo que amaban. ¿Ya? El verso 11 dice, como un ave volará de Efraín su gloria. Mire qué interesante, hermanos. Mire lo que sucedió producto de acercarse a esa entidad, a ese Baal. Como un ave volará de Efraín su gloria, no habrá nacimiento, ni embarazo, ni concepción. Interesante, porque cuando hablamos de Efraín, el significado de Efraín es fructífero. Y no solamente fructífero, sino doblemente fructífero. Amén. Entonces mire lo que está pasando con aquel que con quien su nombre significa doblemente fructífero. Aquí aparece, volará su gloria, no habrá nacimiento, no habrá fruto, ni embarazo ni concepción. Aunque críen a sus hijos, se los quitaré hasta que no quede hombre alguno. Si hay de ellos hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Mire hasta dónde llega el seguir a esa entidad, apartarse de Dios. Era como soltarse de las buenas aguas y refugiarse bajo las aguas de esta entidad. El verso 13 dice de la siguiente manera: Efraín, según he visto, está como Tiro, plantado en pradera hermosa, pero Efraín sacará a sus hijos al verdugo. Dales, oh Señor, ¿qué les darás? Dales matriz que aborte y pechos secos. Mire la condición a la que ellos llegaron. Efraín, sobre quien había sido dada una palabra de bendición, en la condición en la que quedó, producto de apartarse e irse tras Baal, peor. Amén. Entonces quedó no solamente matriz que abortaba, sino pechos secos. Amén. Hermano, esto deberíamos de entenderlo también en el plano iglesia, porque a veces la iglesia se deleita en las aguas del Señor, ¿cierto? ¿Estamos? No me pareció muy bien ese amén, pero se lo creo, pues, ¿ya? La iglesia se deleita con las aguas del Señor. La iglesia viene y adora, la iglesia desea servirle, es esa amada que se está formando, que está a la manera de Esther, quiere prepararle un banquete a su rey. Amén. Esa es la iglesia. La iglesia que se ha dejado trabajar, que ha sido preparada 6 meses con óleos y 6 meses con mirra. La iglesia que desea llegar hasta los pies de su rey, pero que se deleita en sus aguas. Pero también llega un momento en que la iglesia, cuando pierde su enfoque y vienen y le dicen cosas como, no, es que podemos celebrar esto, es que podríamos celebrar, pastor, ¿por qué no celebramos San Valentín en la iglesia? Y nos vestimos todos de verde. ¿Y por qué no celebramos también el Halloween, pastor? Es que mire que es para los niños. ¿Ya? Sin conocer la connotación de lo que hay detrás de esas fiestas, ¿ya? Que son unas fiestas ubicadas en unas fechas tan especiales, hermanos, para las tinieblas. Y así podríamos escuchar muchas otras cosas, muchos otros argumentos que nos dijeran que podíamos celebrar, o sea, nos estarían virtiendo de otras aguas. Amén. Las cuales en algún grado nos podrían llevar a apartarnos del Señor y terminar sirviendo a algo como Baal peor, que es el Señor de la apertura. O sea, crea una apertura, crea una separación, crea una división. Terminaríamos así como de una forma, pues el enemigo es astuto, sirviendo a esa entidad. Entonces cuando la iglesia empieza a servir a esa entidad, entonces se convierte en una iglesia que su matriz se seca y sus pechos también. ¿Ya? ¿Vamos entendiendo? Qué importante es, hermanos. Entonces aquí dice,
matriz que aborte y pechos que secan. Toda su maldad, hablando de Efraín, está en Gilgal. Allí pues los aborrecí por la maldad de sus hechos. Los expulsaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son rebeldes. ¿Ya? Entonces, qué tremendo, hermanos, porque cuando la iglesia, la amada, se aparta y deja de recibir las aguas del Señor y se va tras otras cosas que no sirven, entonces sus príncipes, aquellos que el Señor quiere formar como reyes, amén, y que lo representen así como David, hermanos, se van a volver príncipes rebeldes. Terrible, ¿cierto? Que el Señor quite toda rebeldía a nuestros corazones, hermanos, porque es una de las cosas que traemos de nuestra naturaleza caída. Y luego aparece en el verso 16, dice, Efraín está herido. Mire, otra condición. Su raíz está seca. Otra cosa seca. Dice, no darán más fruto. Aunque den a luz, yo mataré el fruto de su vientre. Tremendo, ¿cierto? Mi Dios los desechará porque no le han escuchado y andarán errantes entre las naciones. Todo eso porque ellos escogieron un camino. A ver, perdón, hermanos, mire, nosotros a veces cuando aparecen palabras así como tan fuertes como el verso 17, como que lo llevamos al plano de que el Señor lo va a hacer directamente. Pero déjeme decirle algo, si la raíz de él está seca, si la raíz de Efraín está seca, ¿qué sucedería con sus frutos? Se mueren, sus frutos se mueren, amén. Mire, no hay necesidad de hacer mucho para que sus frutos se mueran. Ya su raíz está seca. Ya se salió del lugar donde el Señor lo había plantado junto a buenas aguas y se metió en terrenos de sequedad buscando a Baal peor. Entonces, como su raíz está seca, entonces, pues obviamente, hermanos, sus frutos solos van a morir. Amén. No necesariamente el Señor tiene que ser el que haga esa operación. No, como consecuencia de la raíz seca, los frutos se mueren. Eso lo conocemos todos, ¿cierto? Bueno, entonces quise hacer esa pequeña acotación ahí. Fíjense que es interesante porque nosotros ahí vimos a Baal peor. Se fueron tras Baal peor. ¿Ya? O sea, cambiaron de terrenos. Se salieron de los terrenos del Señor y se acercaron a los terrenos de esa entidad. Porque una de las cosas por las cuales los moabitas adoraban a esa entidad era porque esa entidad tenía supuestamente, según ellos, el poder de que fructificaran, de que sus cosechas fueran buenas y otra serie de cosas. Mire, le voy a mostrar otras entidades que aparecen acá. Baal peor significa Baal de la apertura o Señor de la apertura. Aquí le coloqué el versículo. Aparece también Baal Berit, ídolo del pacto, Señor del pacto. Amén. Señor del pacto. Este es otro ídolo. No me voy a detener ahí, hermanos, porque ahí se me iría el tiempo. Baal Gad, ídolo de fortuna o felicidad. ¿Cuánta gente anda buscando la fortuna, anda buscando la felicidad y le dice, no, pídele a tal y pídele a tal, y van y se le postran y le arrodillan para que les dé riqueza o para que les haga un favor? Ese es Baal Gad, ídolo de la fortuna o la felicidad, señor de la fortuna. Baal Hamón, no el jamón de cerdo, no, ese es otro, ¿ok? El señor del jamón, no. Baal Hamón, quien rige a una multitud. Oh, esto es interesante, hermanos, porque ¿qué es lo que los cantantes de hoy en día quieren? Yo no sé si usted ha escuchado, hermanos, pero qué tantas cosas, qué tantos pactos no harán hoy en día esos reggaetoneros o esos cantantes de esa música para que las multitudes lo sigan. ¿Ah? Hermanos, es impresionante. Debe haber algunas cosas que están escondidas detrás de todo eso para que haya tanta gente siguiendo ese tipo de música. Y que tiene un contenido tan absolutamente absurdo, hermanos,
y tonto, perdón por la expresión, pero yo no sé si usted, yo no he llegado a escuchar las canciones de esos cantantes de ahora, pero sí he tenido la oportunidad de ver pequeños clips, ¿ya? De algunas, de ese que, ¿cuál es? Ese, exactamente, Bad Bunny, ¿cierto? O Bad Bunny, no sé, bueno. Lo ponen a cantar, mire hermano, lo pusieron a cantar sin el fondo, sin la música de fondo, hermano, y haga de cuento bobo de un pueblo. Hermano, eso es como agarrar a un tontito de un pueblo, hermano, y ponerlo a cantar y colocarle música de fondo y que lo siga una cantidad de gente. ¿Sí me entiende? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen esos para que toda la gente lo siga y no se dé cuenta de que eso no es música, que eso no tiene contenido, o que si tiene algún tipo de expresiones son expresiones que no tienen edificación, no hay poesía, no hay poema, no hay nada? Hermanos, ¿quién de ustedes no escuchó de Armando Moreno? Los boleros de Armando Moreno. Armando Moreno es mexicano. Armando Manzanero, perdón. Ya le cambié el apellido. Armando Manzanero, por eso todo el mundo me dijo que no. Armando Manzanero. ¿Ah? Hermano, usted escucha esas alabanzas, iba a decir. Esas canciones, o las escuchaba, quizás ya usted dice, no, ya, pastor, eso conmigo ya no va. Bueno, está bien, gloria a Dios. Pero eran poemas. Ayer te vi pasar. ¿Sí? Hay una que no, es que no me acuerdo en este momento porque hasta nervioso me puse. ¿Ah? No sé si escuchaba usted El Reloj. ¿Sí? ¿Qué más dice? O sea, eran cosas, hermanos, que, digámoslo, tú la escuchabas y si estabas medio peleado un poquito o incómodo con tu amada, como que te llevaban a que fueras y te reconciliaras, ¿cierto? Fueras y dijeras, mi amor, mira, aquí vengo con esta flor. ¿Ah? Discúlpame mi vida, mira, la arranqué allí, pues, pero aquí te la traigo, ¿sí? Pero esa música de ahora, hermanos, es impresionantemente fea. Y todos los seguidores que tiene. Entonces ahí hay algo. Ese es Baal Jamón, el que rige una multitud. Yo pienso que llegan a buscar a esa entidad o entidades que pertenecen a esa esfera para que les traigan ese efecto de que las multitudes lo sigan aunque no canten nada. Baal Perasín, el Baal de la división. Baal Zebut, el Baal de la mosca o Baal de las moscas. Baal Hermón, Baal de anatema, de algo maldito, de destrucción. Mire todos estos Baales que hay. Y que tú eres un plantío del Señor y que el Señor te colocó sobre buena tierra y quiere que tú fructifiques. Pero cuando vienen esas aguas que te sacan de ese contexto y te llevan a otro lugar, empiezas a vivir en sequedad y terminas. Y en ese plano puedes terminar adorando a alguna de estos señores. Y a la manera que le sucedió a Efraín, le puede suceder a cualquiera. Bueno, ¿estamos? Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Llevo 44 minutos. Ahora le voy a compartir este punto. Hay otro que es Baal Zepón, que no me ocupo ahí, que es el Baal del oculto, de lo secreto. Mateo capítulo 12, verso 10. Nos habla de otra esfera de sequedad. Fíjense que ahí aparece, y aquí había allí uno que tenía una mano seca. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? A ver, si aquí hubiera un hermano que tuviera una mano seca o un pie seco o que no pudiera caminar, ¿ya? Y que llegara Jesús y lo sanara, ¿qué pregunta le haría usted al Señor en ese momento? Mire que ellos, es tan interesante, hermanos, porque ellos vieron el milagro así.
en primera plana, hermanos. Ellos habían visto a este hombre que tenía la mano seca. El Evangelio según San Lucas dice que era la mano derecha, que tenía la mano seca. Y en vez de ellos decirle al Señor o preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nosotros que hemos estado aquí en la iglesia, por qué nosotros, o en la sinagoga, por qué nosotros que que estudiamos la palabra, por qué no hemos visto este tipo de cosas? Esa era una pregunta válida, ¿cierto? O Señor, ¿qué tenía este hombre? ¿Qué enfermedad era la que tenía, Señor? ¿Cómo? ¿Por qué no nos enseña, Señor, para nosotros poder hacer lo mismo? ¿Qué nos falta? Amén. Esas eran las preguntas válidas. ¿Qué nos falta, Señor? ¿Qué tenemos que aprender, Señor? ¿En qué parte de la Biblia está esto, Señor? ¿Por qué no podemos nosotros? Tú solamente dijiste la palabra y fue hecho, y nosotros aquí estamos, cada uno con dolencias, cada uno con enfermedades, y no ha pasado nada. Esas eran preguntas válidas, ¿cierto? Pero no hicieron las preguntas correctas. Se dedicaron a acusarlo. Tremendo, ¿cierto? O sea, ¿en qué plano de sequedad estaban? ¿Qué tan alejados estaban de la fuente? ¿Qué tan seco estaba su corazón? ¿Qué tanto se había secado para no tener la sensibilidad de ver el milagro entre sus propios ojos y decir, aquí está pasando algo grandioso? El que hizo esto es el dedo de Dios operando, que entró en esta casa y nos está ayudando. Amén. Pero no lo hicieron así, sino que empezaron a criticar. Y mire, y es que es impresionante porque aquí, mire como dice cada uno de los evangelios de lo que ellos sintieron. En el verso 14 dice, pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. Mire qué tan secos estaban en sus corazones, hermanos. Tenían palabra, tenían los rollos, llegaban a la sinagoga, tenían ritos, hacían una cantidad de cosas, pero su corazón estaba seco. Por eso nosotros tenemos que, eso es lindo, hermanos. Usted viene acá y usted se rodea de las aguas del Señor. Amén. Usted viene aquí y usted recuerda que usted es un árbol precioso del Señor, un árbol de justicia. Usted viene aquí y usted recibe rocío, recibe lluvia, recibe la palabra. Amén. Y que si usted llega con dureza, hermano, la idea es de que salgamos de acá diferentes, que digamos, Señor, vine con un corazón así como que venía molesto, venía incómodo, traía dureza, me equivoqué, traté a tal persona mal, fallé en esto, Señor, pero perdóname, Señor, salgo de aquí. He sido humedecido en tu palabra, Señor. He sido lavado por tu palabra, Señor, gracias. He venido al lugar donde tenía que venir, he venido al abrevadero, como oveja tuya, Señor, a recibir de estas aguas. Entonces, qué importante es, porque cuando nos acostumbramos a venir a la casa por tradición, ay, no, es que así como estábamos antes, hermano, no, es que los domingos son sagrados, los domingos hay que ir a la iglesia, ¿ya? A no ser de que una fiesta pues por allá, entonces no podía, pero el resto los domingos. Entonces la gente lo hacía por tradición y tradición y tradición y tradición, pero llegaban, entraban y salían lo mismo. Así me pasaba pues a mí, hermanos. Disculpe si le estoy pasando el tráiler a otra gente que nos está escuchando por al otro lado, pero esa era una condición en nosotros, ¿ya? Pero aquí es venir a meternos en las aguas. Es venir a vivir la primera instancia de Naamán. La primera vez que se sumergió, yo creo que sintió como que algo, ¿qué pasó? No, sentí como algo, la piel me empezó como a picar un poquito, pero es agradable. La segunda vez ya sintió algo mejorcito, la tercera vez, hasta que la séptima vez salió como la piel de un niño. Y eso me habla a mí que en este proceso maravilloso nosotros vamos a recobrar esa inocencia, eso lindo que tienen los niños, que nos va a permitir entrar en el reino de los cielos. Bueno, entonces, mire, y acá, pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podían hacerle a Jesús. Pero cuando los fariseos salieron enseguida, este es otro, el Marcos, porque están los tres evangelios. Pero cuando los fariseos salieron enseguida, comenzaron a tramar
con los herodianos. Fíjense que se juntaron con los de Herodes. Los fariseos ahí sí se aliaron con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Porque hizo un milagro en sus sinagogas. Porque sanó a alguien que tenía una mano seca. Estaban más secos ellos que el de la mano seca. Estaban más secos ellos. Amén. Bueno, bendito sea Dios. Ahora el Salmo 36:7, y con esto ya estoy terminando. Solamente se lo voy a leer para que miremos nosotros en manos de quién estamos. En manos de un Dios creador del universo, que siendo un universo tan vasto y tan grande, y nosotros dentro de este planeta que somos así como un granito pequeñitito, pequeñitito, colocó sus ojos en nosotros. Ahí lindo, ¿cierto? Lindo. Dice, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Hermoso, ¿cierto? Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Eso es para nosotros. Eso es para su pueblo. Para aquellos que dijeron, Señor, somos pueblo tuyo y tú eres nuestro Dios. Hay aguas de su delicia. Amén. Lindo, ¿cierto? Ahora mire este. Tú tienes cuidado de la tierra. Le envías lluvia y la haces producir. La haces producir tú con arroyos caudalosos. Haces crecer los trigales, así preparas el campo. Tiene cuidado de la tierra. Nuestro corazón es tierra. Nuestro corazón es tierra. Amén. Y anhelamos que sea buena tierra. Y anhelamos que no sea tierra seca, sino que reciba estas aguas que vienen del Señor para que produzca. Que tú seas buena tierra produciendo para el Señor. Amén. Lindo, ¿cierto? Ahora mire este otro. Este es bien. ¿Ya? Dice, den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Aclámenlo al reunirse el pueblo, alábenlo en la reunión de los ancianos. El Señor convierte ríos y manantiales en desiertos y tierras secas. Miren lo que sucede aquí. Convierte tierras fértiles en salitrosas por la maldad de los habitantes. Pero lo tremendo es que, mire, es que aquí, por la maldad de los habitantes, quedémonos en ese punto. ¿Cuándo hay maldad en los habitantes? ¿Cuándo surge en la naturaleza caída que trae maldad? Cuando el hombre se aparta de Dios. Cuando el hombre se empieza a alejar de sus caminos, el enemigo empieza a susurrarle y en ese corazón empieza a entrar la maldad. Y si entra la maldad, la tierra empieza a dañarse. Por eso la tierra gime, aún esperando la redención. Amén. Por la maldad del hombre. ¿De cuál hombre? Del que se apartó del Señor, del que se apartó de las buenas aguas. Y luego dice, pero acá el verso 35 dice, ahora este es interesante. Esta es la parte positiva, la parte linda. Convierte desiertos en lagunas y tierras secas en manantiales. Amén. Allí establece a los que tienen hambre y ellos construyen sus ciudades. Siembran campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes. Él los bendice, hace que aumenten y crezca el número de sus ganados. Amén. Lindo, ¿cierto? Y termino con este. Porque voy a hacer que corra agua en el desierto, arroyos en la tierra seca. Yo daré nueva vida a tus descendientes y les enviaré mi bendición. Ese es lindo. Yo quiero que lo tomes. Yo quiero que lo abraces. Quiero que te quedes con este. Quiero que lo escribas en la tabla de tu corazón. Ese es el Dios que te ama. Te vio en desiertos. Amén. Y te sacó de allí y te colocó en buena tierra. Y colocó de sus ríos. Colocó arroyos. Colocó ríos. Te dará nueva vida. Y dice, y les enviaré bendición a tu descendencia. Ese es ese Dios maravilloso que te trae aquí para que te humedezcas en sus preciosas aguas.
Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar. Padre precioso, Padre maravilloso, hermoso Dios, tú eres nuestra fuente de vida, tú eres nuestras fuentes de buenas aguas, aguas de salvación, aguas de redención. Tú eres ese Dios maravilloso que nos sacaste de las corrientes de este mundo y nos metiste en tu río, Señor. Y estás permitiendo, Señor, que nos metamos a los tobillos, a las rodillas, Señor, a los lomos, y que aún podamos nadar en tus aguas, Señor, y que nos sintamos cómodos nadando en tus aguas, hasta que todo nuestro ser se humedezca en ti, Señor, que no quede nada de nuestro ser que no reciba de tus aguas preciosas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos en esta noche a la manera de Naamán, declarando que somos ese pueblo, Señor, que teníamos lepra y que teníamos muchas otras cosas, Señor, pero que estamos aquí, Señor, sumergiéndonos en tus aguas, en esas aguas que significan humillación, porque hemos creído a tu palabra y porque sabemos que el proceso en nosotros todavía no ha terminado, todavía sigue, Señor. Todavía hay áreas que no han alcanzado el 100, pero que sabemos que al estar en tus manos, Señor, todo, Señor, nuestro ser se va a alinear con tu reino, Señor. Que vamos a ser un pueblo preparado para buena obra, Señor. Que aquellas cosas que no entendíamos las vamos a entender. Que aquellas áreas, Señor, que tenían problemas, que tenían heridas, lastimaduras y que nos llevaban a reaccionar de formas inadecuadas, Señor, están siendo sanadas por ti. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos, Padre precioso, que este proceso continúe, Señor. Que no solamente continúe en nosotros, sino que se extienda a toda nuestra familia. Que seamos nosotros a la manera de Jesús, Señor, esas fuentes de aguas vivas. Esas fuentes de aguas vivas. Que llevemos de tu espíritu y llevemos de tu palabra a todos aquellos que todavía están viviendo en sequedad, o aquellos que en algún momento conocieron de tus aguas, pero se apartaron y se fueron tras de la sequedad y se convirtieron en impíos. Haz que seamos canales de bendición, que se cumpla esa palabra en nosotros, que el que haga regresar a un pecador de su camino de muerte será bendecido. Ayúdanos, maravilloso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, derrama de tu bendición sobre cada uno de los hogares aquí representados. Que no nos salgamos de la nube, Señor. Que no nos salgamos, sino que permanezcamos bajo la nube. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada uno. Quita toda inquietud, quita todo cansancio y toda debilidad que haya en el corazón de tu pueblo. Y que tu pueblo se deleite en tus aguas. Gracias, precioso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.